Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña la profesional Francisca Isaza Piedrahita, que nos hablará sobre el marketing digital y sus principales componentes. Les informo que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestra panelista. Francisca, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Comedal. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Vale, entonces, pues como nos decía Paola anteriormente, hoy vamos a hablar de los principales componentes del marketing digital. Mi nombre es Francisca Isaza Piedrahita y hoy pues vamos a hacer un recorrido por todo lo que tiene que ver con la estrategia digital, con el marketing digital, pero también cuáles son esos procesos específicos que acompañan el marketing digital para ayudarlos a ustedes, obviamente con todo un proceso de creación de estrategias, pero también para impulsar todo lo que tiene que ver con las páginas que ustedes tengan o que vayan a empezar a implementar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Eh, Primero, entonces, porque hoy en día hablar solo del marketing no es suficiente, esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero también quiero hacerles como una acotación de cuál es la definición realmente del marketing y es del marketing digital y es esa promoción de productos y servicios a través de plataformas digitales. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es un recorrido por esos principales conceptos que lo componen y vamos a adentrarnos claramente en qué tiene que ver el marketing tradicional y por qué hoy en día es tan importante empezar a hablar de procesos digitales, de todo lo que tiene que ver con segmentación, de todo lo que tiene que ver con publicaciones. Entonces, esa va a ser la idea de hoy y es dar un recorrido por esos principales conceptos, pero quería empezar mostrándoles a ustedes esa definición más grande que hay de qué es el marketing digital y por qué es tan importante hoy en día para el tráfico y el posicionamiento de marca. Entonces vamos a entender lo que les contaba anteriormente y es por qué el impulso de lo digital hoy en día es tan importante. Cuando hablábamos, miren que de la promoción de productos y servicios como descripción de marketing, pues antes existía todo esto que era la definición de todo lo que tenía que ver con marketing tradicional. Y aquí les vengo a mostrar cuáles son esos beneficios que hoy en día nos trae el marketing digital. El primero que vemos, digamos, en el tradicional, una de las cosas importantes es que tiene vida útil limitada. Nosotros sabemos que el marketing tradicional está muy llevado a todo lo que tiene que ver con radio, con televisión y todo este tipo de cosas. Y sabemos que en el momento de hacer publicaciones, pues obviamente hay franjas específicas para hacer este tipo de publicaciones. Por eso vemos que hay vida útil limitada. ¿Qué pasa hoy en día que vemos en la parte digital? Y es que tú tienes la posibilidad de ver información repetitiva muchas veces y eso también puede crear cierto awareness de marca, que es decir, como esa conciencia que tenemos hoy en día de las marcas. Otro punto muy importante es la alta inversión para el alcance. Todos sabemos que hacer un comercial, todo lo que tiene que ver con jingles y demás, es supremamente costoso por la cantidad de personas que están detrás de estos procesos. Mientras que en la parte digital nosotros mismos podemos ser los que impulsamos ese tipo de contenido. Entonces, miren que aquí hay dos diferencias bastante grandes. El tercero es la difícil comprensión del alcance y esto es algo muy importante y es nosotros hoy en día tenemos muchas métricas que nos permiten tener la posibilidad de aproximarnos y tener monitoreo de esa información, pero cuando no está ligada a la parte digital es mucho más complejo. Por eso miren que todo lo que tiene que ver con el alcance y realmente entender a qué tipo de audiencias estamos llegando resulta mucho más complejo desde la parte tradicional que desde la parte digital. Y lo último es, no siempre se dirige a los usuarios adecuados. ¿Qué pasa? Y es que ustedes lo han visto y es muchas veces cuando vemos un comercial o vemos una cuña radial, pues podemos estar tirando dardos al aire, pero realmente no tenemos ese enfoque a esas audiencias o a ese público objetivo al que nosotros queremos llegar. Mientras que miren la diferencia, por ejemplo, con la parte digital y es, tenemos una mayor riqueza de información, primero por lo que les contaba anteriormente y es tener esa capacidad de nosotros mismos poder estructurar este contenido y poder entender a partir de esas segmentaciones de audiencias qué es importante y cuál es esa necesidad específica de búsqueda que tienen hoy en día las personas que se acercan a nuestros dominios o a nuestras páginas web.
Segundo, acceso desde diversos motores de búsqueda sin limitaciones. Esto es muy importante porque sabemos que las personas que buscan desde lo digital, es decir, desde el móvil, no están haciendo la misma búsqueda desde el desktop y mucho menos reciben la misma información desde la parte tradicional. Enfoque de estrategias a audiencias específicas. Esto es muy importante y más adelante vamos a empezar a desarrollar más este concepto de audiencias y todo lo que tiene que ver con el enfoque de estrategia de comunicación a esas audiencias. Nosotros, ahorita les voy a mostrar unos números que me parecieron supremamente importantes, unos demográficos, que empiezan a darnos un resumen importante de qué está pasando en cada una de las redes sociales. Entonces, lo que les digo, la importancia de poder tener acciones en tiempo real, de poder monitorear, esto también nos va a permitir tener estrategias que van a ser mucho más fáciles de cambiar. ¿Por qué? Porque vamos a saber qué está pasando en tiempo real. Y eso me lleva al último bullet y es fácil reformulación de estrategias dependiendo del resultado. Hoy en día hay una cuestión y es las personas se mueven con toda la información en tiempo real. Entre nosotros más capaces seamos de recibir esa información, pero también de ejecutar estrategias accionables que realmente tengan un impacto en esas audiencias, eso va a tener una estricta dependencia de la información que nosotros estamos llevando a cabo. Eso me lleva precisamente a este slide y es todo lo que tiene que ver con Media Demographics. Es una página donde me empieza a decir, dependiendo de las redes sociales, la segmentación tradicional que nosotros debemos tener. Miren que con toda esta información que les he dado, es supremamente importante entender que hay clústeres o segmentos cognitivos o segmentos tradicionales que nos van a permitir entender realmente quién es el usuario, quién es nuestro paciente fuera de nuestro territorio de servicio, que eso es muy importante entenderlos. Sabemos que hoy la construcción de contenido y la construcción de la toma de decisiones básicamente tiene una alta repercusión en todo lo que tiene que ver con la personalidad de las personas, con quién realmente se sienten conectados, con qué tipo de servicio generan un engagement y este tipo de gráficas, de demográficos y de información nos empiezan a dar luces de donde nosotros deberíamos empezar a tener mayor posibilidad de subir contenido, de empezar a hacer cualquier tipo de publicación. Aquí les puse dos ejemplos muy grandes con respecto a TikTok y a Instagram, que hoy en día pues son como las redes sociales que más movimiento tienen, pero quiero que hagamos enfoque básicamente en esa segmentación tradicional que nos está mostrando en la parte de abajo. Nos está diciendo, por ejemplo, que en Instagram el grupo de edad en el que se mueve la mayor cantidad de personas que van a esta red social es de 14 a 24 y el género es mucho más grande de hombres. Entonces, miren que esto nos empieza a dar luces de qué tipo de keywords, qué tipo de contenido nosotros tenemos que empezar a publicar, teniendo en cuenta que en cada una de estas redes sociales el movimiento de personas es muy diferente. Y eso nos va a permitir a nosotros entender también no solamente la segmentación tradicional que hablábamos anteriormente, sino cuál es ese público objetivo al que ustedes quieren llegar con ese contenido que vamos a empezar a crear. Para empezar con la charla, básicamente hay una de las estrategias que son más grandes dentro del marketing digital y es el tema de SEO. Cuando hablamos de SEO es optimización para motores de búsqueda, eso es básicamente como las siglas en inglés. Y SEO, como dice abajo, básicamente va a ser nuestro mejor aliado para una creación de estrategia orgánica. Cuando hablamos de estrategia orgánica, es decir, que hablamos de estrategia que no tiene ningún tipo de pago. ¿Listo? ¿Qué es el SEO? Y es un conjunto de procesos destinados a mejorar la visibilidad de nuestro sitio web a través de los motores de búsqueda. ¿Qué es importante entender acá? ¿Cuáles son esos motores de búsqueda? Los motores de búsqueda más grandes que tenemos son Google, son Bing, son Yahoo, pero entonces a través de esto la idea y el objetivo principal es conseguir un tráfico orgánico de calidad. Básicamente el SEO consiste en satisfacer la necesidad de búsqueda de los usuarios creando contenido relevante, contenido que agregue valor y esto también es muy interesante y es el tema de generar experiencias dentro de las páginas web. ¿Listo? Entonces aquí tocamos tres puntos muy importantes con el tema de SEO y es cómo nosotros empezamos a entender esas necesidades de búsqueda para empezar a crear contenido que realmente llegue a los usuarios que nosotros queremos, pero no solamente es que el contenido genere volumen,
sino que el contenido realmente tenga un impacto directo en esas personas que se están acercando a nuestros sitios web. Y hay algo muy importante con estos 3 puntos que yo les estoy diciendo y es el tema de generación de experiencia. Miren que después de que pasó la pandemia y todas estas cosas, una de nuestras investigaciones más grandes fue realmente la gente se volvió más digital o la gente realmente quiere volver a salir después de la pandemia. Y esto fue como una dualidad porque todos nuestros clientes se nos acercaban y nos decían, es que ahora todo es digital, pero realmente nuestros clientes o nuestros usuarios estaban preparados para la digitalización total. Muchos no, y muchos nichos de mercado no lo entendían de esa forma. Precisamente por eso es supremamente importante entender la experiencia que nosotros estamos brindando teniendo a nuestro paciente de frente, pero también al momento de acercarse a las páginas web. Hoy hablamos mucho de la omnicanalidad, de la posibilidad de tener presencialidad, pero también la parte digital. Y esto quiere decir que tiene que haber una composición de las dos cosas y las dos cosas tienen que ir de la mano. No puede ser que yo tenga una experiencia desde el móvil y tenga otra experiencia personal. Entonces, miren que empezar a recoger toda esta información nos va a permitir también entender cuáles son esas necesidades de nuestro cliente más allá del proceso transaccional, pero también para empezar a profundizar en el contenido, que hoy en día, pues básicamente para eso estamos hoy acá en esta charla. ¿Por qué es tan importante el SEO en toda nuestra estrategia de marketing digital? Primero, permite aparecer en los primeros resultados de búsqueda. ¿Qué pasa? Y es cómo está formulado Google. Más adelante voy a entrar a hablarles de qué hace Google para indexar las páginas web, qué hace Google con su algoritmo, pero una de las cosas más importantes que creo que son obvias, pero para muchas personas, digamos, sin tener las estadísticas en la mano, no lo saben, y es los 10 primeros resultados tienen la posibilidad de obtener la mayor cantidad de clics posibles, mientras que los 3 primeros solamente el 50%. Entonces, miren esta cantidad de posibilidades de si yo no soy visible, si yo realmente no tengo esa capacidad de indexarme dentro de Google o dentro de los buscadores, no voy a tener la posibilidad ni que las personas conozcan mi marca, ni de tener la posibilidad de realmente conectar con los usuarios porque no estoy dentro del panorama de Google. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, mayor indexación, mayor visibilidad, es decir, mayores visitas. Muchas de estas, básicamente como esta ecuación lo que nos está diciendo es todo lo que nosotros tenemos que hacer para que efectivamente tengamos ese retorno a la inversión, en este caso en SEO no hacemos una inversión exacta, pero más adelante van a ver por qué se los digo, pero es tener la posibilidad de estar dentro de los primeros posicionamientos de Google para que las personas que vayan buscándome a través de mi contenido o a través de contenido relacionado con lo que yo estoy publicando o a través de palabras claves, ellos ya entiendan que yo existo y eso hace que Google empiece a votarme como los primeros resultados. Y el tercero es conciencia de marca. ¿Qué pasa con las búsquedas orgánicas? Y las búsquedas orgánicas muchas veces son directas. Esto quiere decir que yo entro directamente al sitio web. Cuando yo conozco el sitio web y conozco la información que está dentro del sitio web, eso hace que yo genere una conciencia de la existencia de marca de la persona que me está brindando esa información. Entonces, miren que hay 3 puntos muy importantes que determinan básicamente el SEO como tal y son estas 3 que nos van a permitir realmente desarrollar toda una estrategia y entender por qué impulsar el SEO desde la estrategia de marketing es tan importante. Aquí también les quería precisamente hacer este comentario de la diferencia entre el SEO que hablábamos y que es el tema orgánico y la diferencia de realmente hacer todos anuncios por medio del SEM, que es la posibilidad de hacerlo por medio del pago. Hay cosas muy interesantes de estos dos y es realmente entender en qué punto de la estrategia de marketing digital la tienen ustedes para ver cuál de los dos realmente deberíamos empezar a impulsar. Pero hay algo muy importante y es estos dos van de la mano. ¿Qué pasa? Y es dentro de la estrategia, lo que nosotros queremos mostrarles es que aquí no hay uno mejor que el otro sin entender realmente la base de la estrategia. ¿Qué pasa? Y es si yo ya estoy así, si yo lo que quiero es disparar mis visitas, disparar mi tráfico, pues lo que voy a hacer es hacer un pago para que efectivamente Google me indexe haga esa indexación dentro de sus primeros resultados. Pero ¿qué pasa? Y es en el momento en el que yo dejo de hacer ese pago, lo que va a hacer Google es sacarme de esa ecuación
porque yo dejé de hacer el pago. Pero esa es la gran diferencia con el SEO. Y el SEO, al ser orgánico, eso quiere decir que el SEO depende de nosotros mismos, de la parrilla de contenido que nosotros estemos generando. Entonces, si yo apunto a SEO, esto quiere decir que voy a probablemente ver resultados en un mayor tiempo, pero voy a ver resultados que van a perdurar un poco más en el tiempo, mientras que en el SEO no voy a poder ver esa posibilidad, porque mientras yo dejo de pagar, pues simplemente lo que les decía anteriormente, vamos a salir de esa indexación. Entonces es básicamente entender cuáles son esas metas específicas de mi estrategia de marketing, si tiene que ver más con respecto a mayor generación de tráfico o generación de conciencia de marca, porque miren que son dos metas distintas y cada uno de estos canales nos va a permitir llegar a eso desde puntos muy diferentes. Entonces, ¿para qué son básicamente estas dos estrategias? Y es todo lo que tiene que ver con mejorar la visibilidad de mi sitio web, traer tráfico de calidad. Miren que la palabra calidad la voy a decir muchas veces porque no es solamente volumen de tráfico, no es simplemente conciencia de marca y ya, sino realmente es depender que las personas realmente ingresen a esos dominios, que las personas interactúen con la información que está dentro de esos dominios. Profundización en la audiencia. Aquí hay un tema muy importante y es lo que yo les decía anteriormente de la segmentación y es conocer realmente a mi audiencia, saber quién está entrando, saber, hay unas métricas muy importantes que más adelante les voy a mostrar con unas herramientas que nos permiten hacer eso, y es qué tanto duran las personas en mi sitio web. Si las personas realmente, si ingresaron una vez, vuelven a ingresar o simplemente ingresan una vez y se van. También hay cosas muy interesantes con el tema de audiencia y es, hay keywords que de pronto mi audiencia está sintiendo con más feeling, pero yo no tengo la posibilidad de verlas. Entonces, miren que hay todo un estudio detrás dentro del conocimiento de la audiencia, pero que nos va a permitir realmente conocer a ese público objetivo, no solamente desde la forma transaccional, que era lo que veíamos ahorita con Instagram y con TikTok, sino realmente darle un sentido adicional a esa audiencia y por qué está generando algún tipo de engagement o conexión con el contenido que yo le estoy ofreciendo en mi página web. Y lo último son las keywords. Estos dos canales utilizan keywords. ¿Por qué? Porque es la forma en la que nosotros realmente empezamos a estructurar este contenido. Les voy a poner un ejemplo y es, digamos, comida para perros, ¿cierto? En Google lo que vemos de comida para perros, pues entonces es, ahí me está botando dos keywords muy importantes y es comida para perros. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer Google? Y es desglosarme la mayor cantidad de información que tenga de comida para perros, pero va a depender única y exclusivamente de la cantidad de clics que hay dentro de mi sitio web, si la gente realmente encuentra información relevante en mi sitio web. Entonces, el tema de las keywords es supremamente importante para la charla porque lo vamos a ver desde estos dos puntos de canales. El rol de las herramientas de medición, lo que les decía anteriormente, profundicemos en el algoritmo, qué es lo que hace Google para hacer esta indexación. Hoy en día hay un montón de herramientas que nos van a permitir encontrar esas métricas que yo les mencionaba anteriormente de duración de visitas, de todo lo que tiene que ver con benchmark, entender qué está pasando en la industria para yo saber qué tipo de información tengo que publicar, a qué competidor le está yendo mejor que a otro, pero también es muy importante verse cómo están siendo sus propias métricas. Entonces aquí vamos a hablar de tres puntos muy importantes, que es el tema de rastreo. ¿Qué es lo que hace Google? Google empieza a rastrear a través de sus bots y a través de sus cookies y empieza a hacer todo un seguimiento de qué procesos están dentro de la URL. Si las personas están dando clics, si las personas están entendiendo el contenido, entonces hace todo un seguimiento a esa página web para entender cómo está siendo el comportamiento de la audiencia. Lo segundo es esa indexación. Es básicamente empieza a entender cuáles son las URLs o los dominios que más visitas están teniendo y empieza a hacer un ranking y una priorización. Quienes tienen mayor información, quienes tienen realmente páginas orgánicas, es decir, páginas que tengan estructuras que realmente sean amigables para la persona que está viendo la página web, si realmente hay la cantidad de información que están buscando. Ahorita vamos a profundizar en los aspectos de búsqueda porque hay un montón de procesos de búsqueda diferentes, entonces
Claramente, a medida que uno vaya haciendo esa búsqueda, pues va a haber un proceso transaccional, va a haber un proceso de solamente informativo. Entonces, lo que hace Google con esa indexación es básicamente empezar a identificar esos aspectos importantes de la arquitectura de la web, de qué tan orgánico es, de qué tipo de palabras o frases están utilizando, volvemos al tema de las keywords. Y tercero, ofrece esos resultados que lo que hace es rankear dentro de los 3 primeros, de los 10 primeras links más importantes teniendo en cuenta la información que nosotros necesitamos. Y ahí es donde viene el algoritmo y el algoritmo empieza a aprender. ¿Qué pasa? Y el algoritmo está muy pegado al proceso de Machine Learning que hoy en día hace inteligencia artificial, que es básicamente limpiar la información para que el computador, nuestro equipo, entienda qué gustos tenemos nosotros. Hay un ejemplo muy básico con esto y es cuando ustedes entran a Spotify, ustedes ya hicieron una primera búsqueda de un género musical o ya hicieron una primera búsqueda de un cantante, de un artista, pues ya les va a empezar a seguir saliendo información de eso porque ya ustedes hicieron una primera búsqueda y lo que está haciendo el algoritmo es nutrirse de esa información, la limpia e igual sigue brindando información nueva con respecto a la temática o a la categoría general que ustedes hicieron de esta búsqueda. Entonces, por eso es tan importante lo que les decía anteriormente de que Google conozca quiénes somos, que Google conozca qué información nosotros publicamos para que así sea mucho más sencillo hacer este proceso de indexación. Las principales intenciones de búsqueda. Miren que esto era lo que yo les decía anteriormente y es, hoy en día las búsquedas no son únicamente informativas. Hay 4 principales intenciones de búsqueda en cualquier usuario que se acerque al Internet. La primera es navegacional, que es buscar una web específica, que es muy orgánico, y es cuando yo voy directamente a un sitio porque ya lo conozco, porque ya sé qué contenido tiene, porque disfruté el contenido que tiene, entonces yo vuelvo y retorno a ese sitio. El segundo es la informativo, que va más directamente a todo lo que tiene que ver con temáticas específicas. Aquí volvemos al tema de cuáles son la estructura del contenido que nosotros estamos creando para que sea mucho más fácil para el usuario y mucho más fácil para Google específicamente poder hacer esa indexación. La comercial, que va mucho más a ver opciones de productos, qué tipos de servicios están en el mercado hoy en día. Y la cuarta es la transaccional, donde yo ya voy a hacer una inversión en algún tipo de servicio o producto. Entonces, cuando hablamos de las intenciones, miren que dentro de estas herramientas que yo les voy a mostrar que existen, hay una métrica que es indispensable, que es la dificultad de la keyword. Cuando yo estoy publicando contenido que realmente no está siendo muy amigable con el usuario, va a ser mucho más complicado encontrarme y las keywords van a empezar a ser mucho más difíciles. Cuando nosotros sabemos aspectos tan importantes como quién es la audiencia que se está acercando a mi contenido y cuál es la necesidad específica de eso, yo voy a empezar a tener una conversación directa con ellos porque voy a entender cuál es su dinámica de búsqueda. Cuando yo entiendo cuál es su dinámica de búsqueda, ahí empiezo a entender qué tipo de contenido y de keywords debo empezar yo a implementar para que ellos me encuentren de forma mucho más sencilla. Entonces, vamos a resumir como todo esto del SEO en tres puntos principales, que son básicamente los propósitos, y son que los motores de búsqueda entiendan qué somos y qué ofrecemos, lo que yo les decía de qué contenido estamos publicando, la organización y la estructura de la página web es supremamente importante, pero ese awareness que tiene que tener Google, miren que aquí es una tarea bastante compleja, porque Google es el mayor buscador que existe en el mundo. Entonces, esto quiere decir que no solamente desde forma geográfica, sino desde el lenguaje que estamos utilizando, Google tiene que saber que nosotros existimos para que seamos esos primeros resultados de búsqueda para los usuarios. Número 2, somos la opción más creíble, es decir, este contenido tiene que ser supremamente robusto. Lo que les digo es la facilidad de comprender el contenido que nosotros estamos publicando. Ser más creíble, muchas veces esta segmentación cognitiva que yo les contaba anteriormente nos va a permitir mucho eso, porque es saber si realmente estas personas están teniendo una conexión con datos, si están teniendo una conexión mucho más emocional con el tema del contenido. Y a partir de eso, pues yo voy estructurando esa información. Pero cuando encuentro realmente esa necesidad de búsqueda del usuario, si son datos,
si son procesos, si son temáticas mucho más emocionales, a partir de eso me voy convirtiendo en un contenido mucho más creíble y eso quiere decir que eso aumenta las visitas en los sitios web. Y el tercero es contenido de fácil acceso y de calidad. Miren que hablamos también de qué tan seguido nosotros estamos publicando contenido. El ser continuos, el ser probablemente mucho más cortos en redes sociales que necesiten como reels o que necesiten shorts que sean mucho más específicos, pues también entender en qué momento y en qué página web o en qué red social nosotros debemos empezar a crear y qué contenido diferencial para que realmente le agreguemos valor al momento en que las personas empiezan a encontrar ese contenido. Hay algo muy importante que venimos hablando durante toda la charla y es todo lo que tiene que ver con el uso de las keywords adecuadas. Aquí yo les vengo a dar información con respecto específicamente a cuatro herramientas que son como las herramientas más grandes que existen alrededor del mundo con respecto a la movilización de contenido, a todo lo que tiene que ver con tráfico, a todo lo que tiene que ver con medición de realmente si mi proceso digital está teniendo algún tipo de impacto, perdón, en mi nicho, en mi industria o contra mis competidores. La primera es SimilarWeb. SimilarWeb es una compañía de Israel, es básicamente como una aliada de Google, porque la otra que les voy a contar es Google Analytics, que creo que la mayoría conoce Google Analytics, y hay dos diferenciaciones muy grandes de estas dos que son básicamente como los reyes de todo lo que tiene que ver con posicionamiento y tráfico digital. Google Analytics lo que va a hacer es mostrarme toda la información de su dominio y de su página web, porque lo que hace Google Analytics es encriptar un código en la página y va haciendo ese seguimiento que yo les contaba anteriormente. Mientras que SimilarWeb lo que hace es tener la visibilidad de tu sitio web, pero también tiene la posibilidad de entender qué está pasando a nivel industria y qué está pasando con tus competidores directos. Cuando ya entendemos qué está haciendo el competidor directo, pues yo tengo la posibilidad de empezar a incorporar estrategias en tiempo real que me van a permitir tener este mayor tráfico de calidad. Y tenemos otras dos que también son muy sonadas en el mundo digital y es SEMrush y Comscore, que también nos van a permitir hacer una profundización en el tema de métricas, pero SEMrush específicamente tiene una posibilidad de conocer qué pasa con las keywords porque me ayuda a estructurar keywords, pero también me ayuda a entender cuáles son las keywords que yo debería empezar a utilizar teniendo en cuenta el contenido, la parrilla de contenido que yo tengo. Entonces, sí me gustaría dejarles estas herramientas hacia el aire porque tienen muchos paquetes que son gratuitos. Y el hecho de que ustedes puedan empezar como a cacharrear de cierta forma qué está pasando con las keywords, qué está pasando con las métricas, pues va a permitirles a ustedes tener mucha más información, porque eso es algo muy importante y es la toma de decisiones informadas es una de las estrategias más grandes que existen para realmente crear una estrategia de marketing digital válida. Y es a partir de la información, a partir de los números, yo empezar a estructurar todo esto. Entonces aquí les tengo unas dos preguntas muy importantes que van mucho relacionadas a las herramientas que les hablaba hoy en día y es, ¿será que estamos usando las keywords adecuadas? ¿Hay keywords que generan más tráfico en otras categorías y será que somos nosotros los que los estamos utilizando? Entonces, aquí veníamos con lo que les contaba anteriormente y precisamente por eso les venía a mostrar ejemplos de la realidad de ustedes hoy en día. Y es, lo que hicimos fue buscar 5 clínicas, como el ranking de las 5 clínicas más visitadas en Bogotá, y el tiempo no las dio. Tenemos la Fundación Santa Fe, tenemos el Hospital San Ignacio, tenemos la Marley, tenemos la Clínica del Country y también está la de Colina. Aquí abajo les quise poner los punticos porque pueden ver que abajo cada punto, es decir, cada barra que ven en la parte de arriba donde dice Competitive Traffic Share, van a ser específicamente las clínicas que están aquí presentes. Entonces, la azul es la Fundación Santa Fe, la naranja es el Hospital San Ignacio, la verde, agua marina, es la Clínica del Country, pero les voy a mostrar dos gráficas o dos dashboards específicamente acá,
porque me parece importante que ustedes entiendan que la búsqueda que uno hace en el móvil es completamente diferente a la búsqueda que uno hace en el desktop. El desktop es básicamente el computador. En este caso estamos viendo las búsquedas más grandes de estas 5 clínicas como las keywords que más tráfico están llevando a estas 5 clínicas, y este primer dashboard específicamente está directamente relacionado con el tráfico de desktop, ¿listo? Es decir, el tráfico del computador. Miren que aquí estas keywords van a la Fundación Santa Fe. Claramente el hecho de que diga Fundación Santa Fe, pues esto le está llevando el 100% del tráfico a esta fundación, pero miren que aquí hay otras métricas importantes, como no solamente el tráfico que me va a mostrar, sino la dificultad de la keyword, que era lo que yo les decía anteriormente, y es, entre más difícil la keyword, es más complejo posicionar el contenido. Cuando uno deja de posicionar el contenido, pues eso quiere decir que la conciencia de marca empieza a disminuir. Y también el intento de búsqueda, lo que les decía anteriormente. Miren que aquí hay de navegación, pero por ejemplo perdón, voy a seguir al siguiente dashboard, hay mucho que es también de navegación, pero también hay informativo. Miren aquí la diferencia, y es de las mismas 5 clínicas que nosotros estamos buscando, miren cómo empieza a cambiar el ranking. Y aquí ya empezamos a hablar de neonatólogos en Cartagena. El tercero, por ejemplo, dice Hospital San Ignacio Citas. El cuarto dice qué hospital puede hacer cirugías plásticas. Ahí no aparece en su totalidad. Pero miren que hay un montón de keywords que están llevándole, por ejemplo, desde el tráfico web, están muy relacionados con el Hospital San Ignacio. Entonces, el Hospital San Ignacio está haciendo un proceso de información, y que las personas se encuentren a través de esa navegación que están haciendo información específica acá, y ya lo que va haciendo Google es rankeando esa información, y el que se está llevando mucho este pedazo de tráfico, pues es el Hospital San Ignacio, precisamente porque algo están haciendo muy bien dentro de su dominio, ya sea generación de información distinta, empezar a cambiar la información. Y hay otra cosa muy interesante, y es lo que les decía de la estructura navegacional del sitio web, pero también tener la posibilidad de encontrar todo en una misma página. Eso también es muy importante. La importancia del contenido. Miren que esto va muy atado a lo que hablábamos anteriormente de las keywords, de los hashtags, porque eso es muy importante también, y es ver dentro de qué redes sociales nosotros lo estamos publicando, pero qué tipo de contenido estamos publicando. Aspectos a tener en cuenta al momento de hacer estas publicaciones: relevancia del tema publicado en la página, lo que les digo, la indexación para Google, la relevancia de la información y temáticas y categorías que ustedes se involucren dentro de este contenido va a ser indispensable. Contenido publicado que conecte con las palabras claves. Esto yo siempre lo digo con los clientes que tengo la posibilidad de hacerles este tipo de charlas, y es: utilicemos estas herramientas que nos dan estos espacios libres para entender cuáles realmente son esas keywords que están utilizando, para que nos den la posibilidad de abrir un panorama nuevo de creación de contenido. Y tercero, contenido actualizado, de lo que les decía. Hay unas posibilidades de hacer esto pago y que nosotros aparezcamos independientemente de la capacidad de creación de contenido actualizado, pero si nosotros estamos yéndonos más hacia una estrategia orgánica, pues el hecho de estar constantemente revisando todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los demográficos que yo les mostraba ahorita. Hay un tema que utiliza LinkedIn, y es que nos dice qué días es mejor crear contenido. Creo que es el miércoles, importante que lo busquen y lo revisemos, pero LinkedIn nos va diciendo es mejor crear contenido el miércoles y a qué hora, y nos va diciendo el por qué. Entonces, el utilizar las herramientas y empezar a buscar, así ya sean procesos gratuitos, es empezar a dar esos primeros pasitos para que empecemos a crear una estrategia de marketing que realmente tenga un impacto en el proceso. La segmentación de contenido, que va también muy ligada a la segmentación de la audiencia. Ya les conté la segmentación de la audiencia, de todo lo que tiene que ver con la segmentación tradicional, con la segmentación cognitiva que hoy muchos clientes están llevando a cabo, porque es ponerle básicamente un color adicional a esa segmentación tradicional, donde únicamente nos explican si son mujeres o son hombres, de qué edad a qué edad, o también nos van diciendo
digamos, de qué estrato socioeconómico nosotros deberíamos empezar a impulsar ese contenido, pero esta segmentación está muy relacionada precisamente a las audiencias. ¿Listo? La creación del contenido siempre tiene que venir con un estudio anticipado de saber quién quiero que sea mi público objetivo, pero también quién viene siendo mi público. Cuando yo ya entiendo esas dos divisiones, empiezo a estructurar todo un proceso de parrilla que realmente está guiado a esas necesidades estrictas que tiene cada una de las personas que se acercan a mi sitio web. ¿Listo? Ahorita les voy a dar unas herramientas adicionales porque para esta segmentación de contenido es muy importante entender qué canales vienen acompañando ese proceso. Pero les quería hacer y ponérselos en grande porque realmente entender que hay targets específicos para cada uno de los contenidos que nosotros estamos creando, pero también entender que esos targets están buscando cosas diferentes probablemente en un mismo sitio web. Entonces, aquí hay un tema importante y es, miren que el navegacional y el informativo están muy de la mano. Entonces, es que nosotros nos volvamos como esos educadores de la búsqueda de información. Entonces, ¿qué encuentro? No solamente la posibilidad de comprar algo, sino me están dando todo un proceso descriptivo de algún producto o servicio, pero también me están contando reseñas, pero también tengo imágenes que me están permitiendo sentir identificado con la información que ustedes me están dando. Entonces miren que aquí estamos tocando no solamente el contenido que ustedes van a publicar, sino la estructura que realmente necesitan. Para muchos y dentro de muchos nichos, el tema de la creación de reseñas y de la publicación de reseñas, por ejemplo, en nichos como los vacacionales, como las aerolíneas. Cuando nosotros en las páginas de las aerolíneas encontramos contenido con el que yo me siento representado, con el que yo me siento conectado, eso se sabe que yo voy a tener una visita adicional a ese sitio. Y vuelve a lo que hablábamos anteriormente, tenemos mejores visitas, tenemos visibilidad, tenemos calidad en el tráfico porque las personas están dando clic y están ingresando a mis páginas web. ¿Listo? Voy a finalizar un poco con el tema de canales de marketing. Este es un poco extenso, pero lo que les quería contar es realmente una de las cosas más importantes es dónde nosotros nos sentimos más cómodos. ¿Cuál es el territorio de juegos de los canales de marketing en donde yo realmente siento la capacidad de hacer esa conexión que Francisca me está diciendo en la charla, ¿cierto? Pero también es qué tengo a la mano, que es más sencillo. Y vamos a empezar por el que básicamente todos tenemos y es el email marketing. Generalmente nosotros tenemos bases de datos en donde tengo la posibilidad de enviar correos, tengo la posibilidad de acercarme a las personas a través del email, ¿cierto? Porque es básicamente todo el mundo tiene un email. Es como decir, todo el mundo tiene un WhatsApp, todos tenemos un email y todos revisamos ese email. ¿Qué beneficios tiene? Primero el bajo costo, porque es algo que está ahí, está en internet, está en los dispositivos de búsqueda. Entonces yo no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo adicional por enviar un correo, simplemente ponerle más sentido a la redacción, ponerle más sentido al contenido para que genere, voy a saltarme este último de segmentación de audiencias y voy a pasar al call to action. ¿Qué pasa? Y es generalmente la estructura de los emails siempre terminan con un cuéntame qué espacio tienes para que nos volvamos a ver, o cuéntame qué espacio tienes en tu agenda para que volvamos a agendar una cita, o veámonos para un café virtual. Entonces, generalmente el email está llamando a un nos tenemos que volver a ver. Y eso también está generando que las personas tengan esta necesidad de tengo que responderle, tengo que contestarle, porque me está generando un call to action. Volvamos al segundo y es la segmentación de audiencias. Es una segmentación muy básica, es una segmentación muy tradicional, pero me permite entender si son mujeres, si son hombres, a qué tipo de personas estoy comunicando yo. Eso quiere decir que ya hay una segmentación no tan profunda como la que estábamos tocando antes de la segmentación cognitiva y demás, pero sí logro tener un principio de cuál es esa segmentación y a quién estoy llegando. Y es fácil de monitorear. Aquí es simplemente entender quién me respondió, quién no me respondió y en qué contexto me contestó.
si está dispuesto a que nos volvamos a ver, si está dispuesto a visitar mi página web, si simplemente el producto o el servicio que yo le ofrecí no le generó ningún tipo de conexión, pues simplemente ya sé que ahí o me detengo o vuelvo a hacer un reach out mucho después, pero aquí ya entiendo cuál es el contexto de las personas a las que yo me estoy acercando a través del email. Vamos a pasar al segundo y es el marketing de referidos o afiliados. El marketing de referidos o afiliados es ese voz a voz que muchas veces es supremamente importante porque miren el punto número 2 y es el retorno de los clientes. Cuando los clientes oyen que les fue bien con algún cirujano, que les fue bien en alguna cita, lo primero que yo voy a hacer con mi círculo cercano, precisamente por eso es de referidos o afiliados, es a mí me fue bien, te lo recomiendo. La recomendación específicamente en referidos y afiliados tiene un engagement o una conexión mucho más precisa, precisamente porque se da en esas redes cercanas, en esos vínculos más cercanos de las personas. Entonces, impulsa el tráfico porque el hecho de que a mí me den la información, eso hace que yo obligatoriamente tenga la posibilidad de agregar y entrar a ese sitio para ver qué está pasando con el sitio. Segundo, el retorno de clientes, que es lo que les decía, amigable con las redes sociales, porque esto se da de forma mucho más orgánica. Cuando es referido, lo que yo les decía, al ser orgánico, lo que va a hacer es impulsar el tráfico, porque ya las personas tienen esa conciencia de que mi marca existe, de que mi contenido existe, de qué tipo de servicio estoy brindando yo a los usuarios. Confianza dentro del sitio web, y esto está muy alineado con el retorno de los clientes. Cuando yo genero conexiones cercanas, que vamos a ver también que, por ejemplo, en el de redes sociales, ese es su punto más importante y es esa cercanía que empezamos a tener con los clientes, con los usuarios, con los pacientes, ¿cierto? La confianza dentro de mi sitio web, si ya tu familiar más cercano confía en mí porque fue a mi cita y le gustó todo lo que pasó en la cita, eso quiere decir que eso va a generar algún tipo de confianza y esas redes van a impulsar van a empezar a impulsar ese voz a voz del que yo les estaba hablando anteriormente. Marketing de redes sociales. Este es uno de los más sencillos y es los que hoy en día más están estructurando por, digamos, el impulso que han tenido los influencers, porque muchos, digamos, de los médicos se han dado cuenta que empezar a hacer procesos informativos a través de pequeños reels o de pequeños shorts han generado un impacto muy importante en las audiencias, porque aparte empiezan a crear audiencias mucho más extensas. No solamente es un target de audiencia, sino empiezo a entender quién está alrededor de esa audiencia. Por ejemplo, empiezo a publicar información de contenido alimenticio, pero me estoy dando cuenta que de ese contenido alimenticio la mayoría son mujeres y estas mujeres son mamás. Entonces yo puedo empezar a vincular otro tipo de contenido, como por ejemplo el de qué pasa con los bebés, qué les pasa a las mamás en los primeros trimestres. Todo este tipo de cosas va empezando a ampliar mi parrilla y eso va empezando a que yo traiga y genere más engagement, no solamente en el target de clientes que yo tengo pensado, sino también en una mayor cantidad de audiencia que probablemente no tenía mapeada. Beneficios. Capacidad de enfoque a un público objetivo, lo que les digo, ya tengo un público objetivo dentro de la mente porque le estoy creando contenido precisamente a ese público objetivo, pero me estoy dando cuenta que alrededor de ese público objetivo hay un montón de mini audiencias que también me están generando tráfico en las páginas. Incrementa la visibilidad, ¿por qué? Porque a diferencia, digamos, de lo que hablábamos al principio del marketing tradicional, este tiene mucha más posibilidad de perdurar en el tiempo. Cuando yo me mantengo más en el tiempo y tengo la posibilidad de conectar Instagram con TikTok, pero también empiezo a publicar cosas en Twitter, lo que estoy haciendo es incrementar la visibilidad a través de diferentes canales, manteniéndome en el marketing de redes sociales. Y por último, es crear relaciones directas con los pacientes. Miren que este también está muy alineado con el de afiliados que les mostraba anteriormente, pero es hoy en día la capacidad de creación de comunidades está solo a través de las redes sociales. Entonces, esas comunidades pequeñas de esas microaudiencias que les estaba contando, que hacen parte de ese público objetivo, yo empiezo a crear esas redes y empiezo a crear esas comunidades donde me voy dando cuenta que para cada uno de ellos el consumo de información es completamente distinto y empiezo a volverme ese educador de un montón de información que le va a llegar
a las madres, pero que probablemente también le va a llegar a los papás porque les está tocando indirectamente, pero yo no les estoy creando contenido a ellos, sino a ellas. Entonces, también el tema en el momento en el que nosotros lo publicamos. Entonces, miren que es supremamente importante entender la audiencia a la que ustedes les están dirigiendo la información, pero no solamente eso, sino expandir un poco más y mapear cuáles son esas microaudiencias que hacen parte de esa generación de tráfico y esa visibilidad que les va a permitir a ustedes también tener este voz a voz que hablábamos anteriormente y vamos a tener retorno de la inversión, vamos a ver que muchas de las personas hoy en día generar engagement y la palabra lealtad es supremamente compleja, pero digamos en el tema de redes sociales, como es tan fácil de monitorearlo, es muy sencillo hacer este switch de información. Si yo publiqué algo el día de hoy y realmente no tuvo un impacto, no tuvo likes, no tuvo vistas, tengo la posibilidad muy fácil de bajar el contenido y empezar a identificar, porque aparte Instagram y todas estas redes sociales nos permiten a nosotros ver quién nos visitó, cuántas personas visualizaron el contenido y demás. Entonces, cuando yo me pongo juicioso a revisar esas estadísticas que me salen en las redes sociales, tengo la posibilidad de crear contenido mucho más específico, pero saber qué contenido realmente está generando ese engagement que yo estoy necesitando dentro de las redes. Y para finalizar, tenemos el marketing de motores de búsqueda, que este va mucho más pegado al tema de SEM, al tema pago, pero vemos cuáles son estos beneficios. Incrementa la conciencia de marca, porque muchas veces esto se da a una búsqueda directa y eso quiere decir que hay conciencia de marca. Anuncia a la audiencia que ya está interesada, por lo que yo les decía anteriormente de los algoritmos que ya se crearon precisamente para eso. Y es, yo ya ingresé una vez y estoy buscando contenido relacionado, pues la primera URL que me va a botar Google es una que yo ya visité porque está el contenido y las keywords específicas que yo ya publiqué para que así mismo me resulte esta información. Y aumento de clientes potenciales. ¿Por qué? Por el ranking que yo estoy haciendo acá. Si yo estoy rankeada dentro de los primeros sitios, y ese ejercicio háganlo ustedes. Cuando ustedes buscan en Google cualquier cosa, lo primero que ustedes van a darle clic es a los primeros 10 resultados que salen dentro de Google. No van a páginas después porque qué es lo que empieza a hacer Google y es desmenuzar la información y cuando ya no hay información relevante, porque no hay tantos clics, pues empieza a dejar mucho más atrás ese contenido dentro de las redes. Entonces, eso era lo que yo les quería contar el día de hoy. Voy a hacer un resumen muy pequeño de qué es importante que tengamos en cuenta precisamente para estas estrategias y tener en cuenta para desarrollar accionables que hoy en día tengan impacto. Lo primero es no dejen de lado el tema de las keywords. Miren que en los dos canales principales que yo les estaba contando a ustedes, uno de los puntos de partida de estas dos es el tema de las keywords. Cuando ya empezamos a hablar de keywords, se empieza a desglosar contenido, empiezo a desglosar parrillas de contenido, empiezo a desglosar en qué tipo de redes sociales, pero lo principal es que ustedes entiendan no solamente por industria, sino también tengan la posibilidad de identificar los competidores directos, como les mostraba, por ejemplo, los dashboards de las clínicas, y es si se están moviendo y si lo están haciendo, pero entonces, ¿cómo también empezamos nosotros a ser lo suficientemente originales para que nosotros empecemos a publicar o a encontrar keywords que ellos no están publicando y asimismo Google sea consciente de la existencia de nosotros? Entonces, primero, la identificación de las keywords, saber en qué momento o en qué momento del journey de marketing digital están ustedes hoy en día. ¿Qué nos permite hacer esto? Y es entender qué estrategia debo impulsar primero. ¿Por qué? Por lo que yo les decía anteriormente, y es una va ligada de la otra. Si mi propósito es crecer en tráfico rápidamente, puedo hacer un proceso pago, pero si realmente lo que yo quiero es tener una conciencia de marca, que mis clientes vayan encontrando esto de forma orgánica, porque realmente en este momento no voy a hacer ningún tipo de inversión, el SEO es de hacer todos los días. El SEO es de investigar, el SEO es de interactuar con las redes, ¿listo? Identificar qué están haciendo. Métanse a las herramientas que yo les contaba anteriormente de SimilarWeb, SEMrush, Comscore, Google Analytics, que tienen un montón de información gratuita que me va a permitir entender qué keywords me van a ayudar
precisamente a estructurar de mejor forma mi estrategia de marketing para entender, ¿será que yo en este momento necesito un impulso desde la parte de paga o si realmente me pongo juicioso y empiezo a investigar y empiezo a meterle tiempo a este tema orgánico, pues voy a tener la posibilidad de tener una retribución a largo plazo, que creo que esa es una de las cosas más interesantes. Y lo tercero es los canales de marketing. Lo que yo les decía, miren en qué canal se sienten más cómodos ustedes, pero qué canal les está permitiendo a ustedes tener una conexión más amplia con los clientes. Ustedes tienen bases de datos de sus clientes, de sus pacientes. Si tienen bases de datos, no pasa nada, conéctenlos con la información que ustedes están publicando, porque sí es muy importante el tema de contenido. Entonces, eso era lo que yo les quería contar hoy. Les tenía un ejercicio de interacción, pero por algún motivo no les he podido publicar el link, entonces pues creo que nos queda este espacio de preguntas. Aquí les voy a dejar mi WhatsApp, les dejo también mi LinkedIn en la parte de arriba y les dejé mi correo por si tienen algún tipo de pregunta, por si quieren empezar a profundizar en algún tipo de información adicional. Bueno, Francisca, sí, por acá tenemos varias inquietudes. Vale. Primero, ¿cuál es el pago que se debe hacer por medio de la estrategia STEM? ¿Cuál sería el pago mínimo? Lo que pasa es que eso depende, porque miren que también para hacer contenido de keywords, cuando hacemos el keywords de pago, que eso es básicamente, eso es una métrica que se llama PPC, y es el pages per click, y es decir, cuánto voy a pagar yo para que las personas ingresen claramente a través de este ranking. Entonces, no tiene un pago específico, es tener la posibilidad de identificar, digamos, cuál es esa keyword que realmente me va a traer a mi tráfico y entender a partir de la dificultad, pues va a haber un cobro. Entonces, en este momento, digamos, no les podría decir son tantos dólares o no, porque realmente funciona es entendiendo qué dificultad de la keyword realmente es la más costosa o qué tráfico realmente le ha traído a otros dominios y a partir de eso se hace ese cobro y uno entiende qué están haciendo las empresas para ese pago. Pero no hay un pago estandarizado. Es básicamente entender a través del contenido y a través de la keyword cuál es la que mejor funciona y a través de esas herramientas uno empieza a buscar cómo indexarla con Google. ¿Qué es un dominio? Un dominio es la URL. La URL es lo que ustedes ponen en el buscador www.fundacionsantafe.com.com. Eso es un dominio, es la URL. Una persona sin experiencia en el manejo de estas dos estrategias de SEM y SEO puede realizar todo el proceso o debe contratar una persona experta en marketing digital. No, bueno, les voy a contar, yo soy psicóloga y yo empecé a meterme en el mundo del marketing digital precisamente porque trabajo en una agencia de investigación de mercados. Pero yo no sabía nada de marketing porque mi foco es la psicología. Pero empecé a encarretarme con precisamente estas herramientas que les contaba anteriormente. Hay un montón de, de, de cátedras, de webinars que ustedes pueden buscar en estas herramientas. Es más, dictan seminarios y les van diciendo a ustedes como a partir de lo más pequeño a lo más grande, cómo pueden ustedes estructurar una estrategia de marketing. Yo creo que entre más guiado uno esté es mejor, precisamente porque mi jefe creo que es una de las personas que más conocimiento tiene de marketing digital y obviamente él me ha dado muchas luces de esto, pero yo creo que sí es importante tener la posibilidad de hacerlo y desglosarlo uno mismo. ¿Por qué? Porque si uno lo va a hacer de forma orgánica, uno tiene que empaparse de realmente el contenido que uno debe empezar a crear. Entonces, yo los invito a empiecen a hacerlo ustedes desde una forma muy individual, a entender qué es lo que les gusta a ustedes, a entender cuáles de los canales es el que mejor se le acomoda a ustedes, porque cuando uno contrata a un profesional, claramente va a tener toda la visión, pero muchas veces uno empieza a dejar muchas cosas de lado porque ya se lo asigné a un profesional. Entonces, yo soy muy partidaria de las dos cosas, pero sí creo que uno tiene que involucrarse en esto.
si uno quiere realmente brandearse uno mismo por el servicio que uno tiene y por los productos que uno brinda, sí es importante tener un conocimiento base de esta información y si obviamente tiene la capacidad de decirle a alguien profesional que lo ayude a uno esto, sí, sí, obviamente no está de más, pero sí creo que esos primeros pasitos los puede ir dando uno y ahorita hay un montón de información que uno puede buscar de marketing digital. Entonces, sí creo que las dos van muy acompañadas de la mano, pero no hay nada mejor que hacerlo uno mismo, obviamente teniendo el conocimiento porque uno mismo es el que empieza a entender qué me gusta, qué contenidos quiero publicar, qué contenidos quiero dejar de publicar, cuál es ese público objetivo que realmente quiero recoger. Entonces, creo que si lo empiezan a hacer ustedes es muy bonito porque es muy orgánico, pero si tienen la posibilidad claramente de pagar a alguien que les ayude a hacer esto como un profesional, pues eso nunca, nunca está de más. ¿Es necesario tener una página web si la empresa solamente maneja redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok, o es fundamental tener la página web? Lo que pasa es que miren lo que yo les contaba anteriormente, y es, miren la diferencia de las búsquedas. Las búsquedas de mobile son completamente distintas a las búsquedas que se hacen hoy en día en desktop, es decir, dominios y URLs. Nosotros hablábamos mucho de esto y precisamente tuvimos muchas charlas con respecto a esto y es, ahora todo se mueve por redes sociales. Claro que sí, todo, la mayoría de las cosas se mueven por redes sociales, pero por ejemplo, si yo quiero tener la posibilidad de empezar a revisar todas estas métricas, es indispensable que yo tenga un dominio creado, que yo tenga un .com.co o .com y ya. Pero sí, sí considero que es indispensable, primero por lo que les decía de las búsquedas son completamente diferentes desde cada uno de los canales. Entonces, si yo voy a publicar un contenido en una app, es supremamente válido, pero también el contenido que es muy estructurado dentro de los dominios también es muy valioso, porque a partir de eso es que Google empieza a rankear. Google tiene la posibilidad de rankear apps, claro que sí, pero miren que la mayor posibilidad de búsqueda directa es con un dominio. Entonces, yo sí les digo y creo que es muy importante tener las dos. ¿Qué son los cookies? Las cookies son básicamente como estos bots que hacen todo el seguimiento de la estructura de búsqueda que hacen ustedes. Entonces, miren que cuando uno entra a un dominio, nos dice, está de acuerdo con las cookies o no, porque es básicamente recolección de información. Son paneles que tienen las herramientas o Google para entender cuáles son esos dominios de búsqueda. ¿Qué pasa? Y miren que, por ejemplo, Google Analytics, lo que yo les contaba, y es dentro de esa estructura que tiene Google Analytics de seguimiento, están las cookies y los bots, porque estos dos van a ser los que les van a dar la posibilidad de encriptar estos códigos y entender qué está pasando, cuál es el comportamiento de las audiencias. Entonces son como estos estructuras de seguimiento que tienen las URLs o los dominios adentro para entender qué hacen las audiencias dentro de las URLs. ¿Nos puedes compartir, por favor, los links de las plataformas que nos recomiendas? Claro que sí. Aquí dentro del chat se los voy a dejar. Denme un segundo. Voy a dejar de compartir para mandarles específicamente em, para que ustedes los puedan ver. Entonces, primero les voy a enviar el de SEMrush, que SEMrush es el que les digo que tiene la posibilidad de profundización en chat. Listo, aquí. Listo, me cuentan si ya dentro del chat lo pueden ver. Sí, ya lo estamos viendo. Listo. Les voy a mandar el de SimilarWeb, que les puedo hablar mucho más de SimilarWeb porque yo hago parte del equipo de SimilarWeb. Eh, entonces, yo soy partidaria de SimilarWeb precisamente porque les contaba anteriormente que tener la posibilidad de ver qué hace el competidor directo es una de las cosas más impresionantes que tiene hoy en día. Ahí ya me están diciendo que no lo ven. Les envié el de SEMrush y el de SimilarWeb. Espérame que yo los estoy volviendo a copiar.
porque Listo. acá me dice que todos pueden interactuar en el chat, pero veo que no llega lo que tú escribes. Pero sabes qué, Francisca, también te agradecería de pronto porque nosotros el día de mañana compartimos una encuesta de satisfacción a todos los asociados Ok. y la presentación. Entonces también sería Sí. bueno que dentro de la presentación nos Ah, les los pongo los links. Claro que por, sí. Listo, listo. por si de pronto algunos asociados no los pueden tomar de acá, en la presentación van a quedar. Listo. Entonces yo los voy a copiar dentro de la presentación y con eso entonces ustedes también los tienen y ahí arriba siempre hay temas de demos, hay temas de free tools, donde es importante que ustedes empiecen a mirar qué tipo de keywords, porque miren que van a salir unas en SEMrush, van a salir unas distintas en SimilarWeb. Las métricas, por ejemplo, que ustedes van a ver en Google Analytics son distintas, por ejemplo, a las que van a ver en SimilarWeb, por lo que les decía, los paneles de recolección son completamente diferentes en Google Analytics que en el resto. ¿Estas aplicaciones son para páginas o dominios? ¿Hay algunas herramientas? Sí. Digamos, SimilarWeb tiene la posibilidad de hacer una identificación de apps y te va diciendo en el tema de social, que el tema de SEO está dividido por los canales que les contaba, pero digamos está el tema de orgánico, el tema de social, el tema de referido, el tema de directo. Y hay aplicaciones como por ejemplo SimilarWeb, en donde tú entras tu app o entras tu dominio y ahí empieza a hacer todo el desglose de información, que no he visto en ninguna y es, digamos, la posibilidad de profundizar en cada una de las redes sociales, sino simplemente les va diciendo, por ejemplo, eh, cuántas en el tema de redes sociales, quién es más fuerte, quién de los competidores es más fuerte en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, eso les va diciendo y les va mostrando el porcentaje, pero digamos, profundizar en el tema de qué tipos de contenidos están viendo, por ejemplo, en Instagram, no es tan fácil, pero Instagram tiene la posibilidad, digamos, de mirar esas métricas cuando ya hay canales creados directamente de, digamos, de influencers y demás, ellos tienen la posibilidad de ver estas métricas o estos demográficos que yo les mostraba anteriormente. Bueno, acá me dicen que los asociados no pueden ver los links, pero el chat está activado para que todos podamos interactuar, tanto los panelistas como los invitados. Pero tranquilos que el día de mañana con la presentación también se los compartimos a los que no puedan verlos por este medio. Pues no sabría explicarles por qué no los pueden ver, porque todos podemos interactuar. O si quieren, también se los puedo compartir por correo. Igual van a quedar en la presentación, pero también se los puedo compartir por correo a todos el día de mañana. Sí, en la presentación al final les voy a poner una diapositiva y les voy a poner el link. ¿Listo? Entonces les pongo el link y como la imagen de cada uno de de las herramientas para que sea mucho más fácil para ustedes Muchas entender cuál es gracias. cuál. Listo, por acá nos dice, ¿nos puedes dar un ejemplo práctico de cómo iniciar el proceso de indexación en Google? Sí, es el tema de, volvemos a las keywords, volvemos al tema de creación de contenido. Y es un ejemplo práctico, es buscar dentro de estas herramientas, dentro de las industrias, los ejemplos que yo les estoy poniendo. Y cuando ya entendemos dentro de la industria que está jugando un papel importante, ustedes pueden empezar a hacer con la creación de contenido, Google empieza a hacer esa indexación, pero todo va a través de la información que ustedes están publicando, del contenido y de la búsqueda de las keywords. Entonces, creo que el ejemplo práctico más grande que nosotros podemos hacer es, miren dentro de la presentación esos dos dashboards que yo les puse y lo que van haciendo es incorporándolo dentro de la información que ustedes están publicando. ¿Por qué? Porque sí pueden utilizar keywords que otros competidores estén utilizando. Es simplemente saber cómo publicarlas. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos filtros. Están las que están brandeadas, es decir, las que tienen la marca específica, pero también están las que no están brandeadas. Entonces, hay un juego de keywords importante, hay un juego de filtros que nosotros debemos empezar a conocer, pero creo que el tema más práctico es hagan el ejercicio con alguna de las keywords que está dentro de la presentación y empiecen a buscar cuáles de esas keywords, qué dominios les está votando primero. Y a partir de eso, empiezan a identificar qué tipo de contenido deberían ustedes estar publicando. Francisca, acabo de compartir acá en el chat que ya está permitiendo ver dos links. ¿Me recuerda si me falta? Creo que me falta uno.
Listo. Está ya vieron el de SimilarWeb, el de SEMrush, el de Google Analytics y les voy a enviar, creo que este no les he pasado, que es el de Comscore Y el primero que mencionaste. y el de SimilarWeb, ese no está, ¿cierto? Ajá. Sí. Listo, entonces denme 2 segundos y ya les voy a pasar el de SimilarWeb para que ustedes también lo tengan. Listo. Ahí se los envía y lo pueden ver. Sí. Listo. Y denme 2 segundos que les voy a pasar el de SimilarWeb y acá les voy a pasar el de SimilarWeb. Igual, no se preocupen que la presentación también van a quedar claramente y como nos dice Francisca, con la imagen para que podamos acceder y lo que significa pues como cada icono para comprender mejor la información y Exacto. permitir una mejor búsqueda. Listo, ya les pasé el de SimilarWeb. Listo, gracias. Bueno, por acá tenemos otra inquietud. ¿Cómo puedo identificar las palabras claves? ¿Hay alguna página o herramienta que nos puedas colaborar? Sí, estas que les estoy pasando tienen específicamente una profundización en SEO. Y en cada una de esas profundizaciones van a ver un segundo, van a ver un tema de keywords. Y lo que ustedes, hay un tema muy interesante y es cómo hacemos esa búsqueda de keywords. Y es, nosotros tenemos, miren que la posibilidad, por ejemplo, en SimilarWeb, de poner corazonadas. Por ejemplo, yo siento que por los sucesos que están pasando esta semana, no sé, en los periódicos voy a poner una palabra que yo siento que va a poder traer mucho tráfico. Y eso les va a ir diciendo si efectivamente el tráfico, qué dificultad tiene, que si tiene algún tipo de imagen relacionada con el contenido, con la keyword que ustedes están publicando. ¿Listo? Entonces, estas herramientas que yo les estoy dando, unas tienen la posibilidad, por ejemplo, como SimilarWeb, de sacar keywords semanales. Entonces, las keywords semanales les van a permitir a ustedes accionar en tiempo real. SEMrush no tiene, por ejemplo, la posibilidad de tener estas keywords semanales, sin embargo, les va a botar a ustedes un montón, como un ranking de keywords importantes, donde ustedes van a poder determinar si realmente esto está teniendo algún tipo de conexión con el contenido que ustedes tienen hoy en día publicado. Entonces, estas herramientas son las 4 mejores herramientas que se conocen, que están directamente relacionadas con el tema de contenido y específicamente con el tema de SEO. Vale. Bueno, y para finalizar, de pronto, ¿qué consejos nos puedes dar o guiar para las personas que apenas estamos iniciando con todo el tema del marketing digital y para los asociados que de pronto están iniciando con sus consultorios, con sus clínicas? Sí, ¿Qué yo consejos nos puedes el, dar? el consejo que les puedo dar aquí como más grande es, primero, tomar decisiones informadas. El documentarse es supremamente importante. Y miren que hoy en día tenemos mucha información a la mano. Entonces, creo que el tema principal aquí es, si nosotros realmente queremos empezar a crear una estrategia, hay muchas formas de hacerlo, pero si nosotros no empezamos a documentarnos con información que nos esté dando números, con información realmente relevante, no vamos a lograr tener ningún tipo de impacto en la información que nosotros le estamos dando a los usuarios, ni ninguna retribución en términos de tráfico, ni de calidad de tráfico. Entonces, lo primero es la documentación. Este tipo de espacios para ustedes es muy importante porque empezamos por cosas muy básicas. Así empecé yo siendo psicóloga por cosas supremamente básicas y después entendiendo cómo funcionan algoritmos y demás. Pero si no empiezo desde el principio a entender cuáles son esos procesos básicos que yo debo empezar a incorporar, es muy complicado. Y lo otro es si ya tienen una estrategia de marketing que está empezando, puede que esté dando sus primeros pasitos, pero ya está empezando, es muy importante entender en qué momento de esa estrategia están para saber qué canales funcionan, para saber cuál de las dos, si SEO, orgánico o pago, son los mejores para el momento en el que ustedes están, pero también hagan un journey de proyecciones. Está lo básico, lo principal de informarme, pero en el momento en el que yo hago un journey de proyecciones, es decir, dentro de un mes voy a estar presente en esta red social, pero dentro de esta red social voy a publicar esto, pero entonces voy a traer invitados.
Si ya tengo un dominio creado, lo que voy a hacer es vincularlo con imágenes. Voy a empezar a publicar reseñas. Miren que todo lo que tiene que ver con cómo empiezo a crear esa experiencia de cliente es supremamente importante. Cómo genero estas experiencias, ya sean en apps o en los dominios. Entonces, creo que lo primero es la información. Segundo, entender en qué estado de la estrategia de marketing están hoy en día, pero qué proyecciones a futuro tienen para empezar a implementar y entender qué tipo de formatos, qué tipo de estrategias, qué tipo de herramientas y de contenido realmente les va a funcionar para ejecutar todo eso que ustedes quieren hacer. Súper interesante, Francisca. No, muchísimas gracias por acompañarnos en el encuentro del día de hoy, por brindarnos tanta información valiosa para todos nuestros asociados. Desde el Comité de Educación les agradecemos la asistencia al encuentro virtual del día de hoy. Esperamos que la charla haya sido del interés y del agrado de todos. Muchísimas gracias y nuevamente, Francisca, muchísimas gracias a ti también por acompañarnos en la noche de hoy. A ustedes, mil gracias por el espacio y que todos estén muy bien. Gracias, feliz noche, que Feliz descansen. noche.